Hola querida familia y amigos, gracias por acompañarme otra semana más por acá. Hoy les traigo un video más largo de lo normal, pero con muchas recetas buenísimas de Cuaresma para compartir en familia y amigos o para experimentar por si quieres aprender nuevos platillos. Vamos a empezar con una de mis favoritas de todos los tiempos, nuestras tostadas insignia de la casa de atún fresco en salsa negra con mango. Uf, es una chulada esta receta. Una vez que la hagas y la pruebes, vas a ver que no vas a poder dejar de hacerla. Lo que me encanta de esta receta es que es muy pero muy fresca. Es perfecta para esta temporada de calor. Y pues el mango ni qué decirle, estamos en plena temporada de mango. Si tú eres como yo era antes, que le daba un poco de asco la idea de comer mariscos crudos, déjame te digo que no debes por qué tener ningún temor o aversión. Los mariscos frescos son deliciosos, pero además, algo que yo no sabía, y si tú no sabes, ahora lo sabrás, es que cuando pones los mariscos a marinar en jugo de limón, estos se van cociendo con la acidez del limón. Además que con todo el menjurje que le agrega uno a estos platillos, como estás viendo en pantalla, te termina sabiendo más a las salsas que se le agregan. Por eso, te invito a que no te quites la oportunidad de probar algo tan delicioso como estas tostadas si es que te da miedo o cosita, porque de verdad, esto es una chulada, una delicia. Ya terminamos la preparación del atún. Pronto lo mandamos a refrigerar por unos 30 a 40 minutos en lo que terminamos de preparar los demás ingredientes que acompañan estas tostadas. Miren, yo aquí en esta canastita pongo a veces a madurar mis frutas o verduras que le hacen falta. Entonces estos manguitos los compramos hace unos 2 días y todavía se veía que les hacía falta. Los dejamos aquí a temperatura ambiente afuera del refrigerador para que ayude con el proceso de maduración, que sea más rápido. Ahora pues hay que monitorearlo porque si no te lo vas a comer de inmediato, pues tampoco quieres que se te madure de más y se te eche a perder. Pero bueno, ahorita yo creo que voy a utilizar 1 a 2 manguitos dependiendo cómo sienta la receta. Y si ustedes no tienen de estas canastitas que aparte son súper mexicanas, o sea, me encanta la estética que trae, muy atada a nuestras raíces, a México. Si no tienen una de estas, se las recomiendo. Yo aquí pongo no solo manguitos, también he puesto tomate, plátano, entre otras cosas. Hasta aquí llegué, en el sentido de que no puedo avanzar más, no puedo seguir cortando mango sin antes un manjar de dioses. Oh, qué rico. Está en su mega punto. Si tienes un aguacatito así como este, ya muy oxidado en el refri de unos días atrás, aquí te traigo un mega truco para volver a darle vida. Básicamente quítale la capa exterior y queda como nuevo. Últimamente las mayonesas chipotle que comprábamos en el supermercado ya no nos gustaban. Las sentíamos como que el sabor a chipotle estaba o muy aguado o muy fuerte. Por eso mejor optamos por regresar a hacer nuestra mayonesa chipotle. Esto antes siempre lo hacíamos, pero por comodidad lo dejamos de hacer. Aunque ya vimos que lo hecho en casa queda mejor.
Regresando al punto de lo hecho en casa queda mejor, ¿vieran ustedes cómo de verdad creo en esto? No hay nada como ponerle nuestro propio sazón a las cosas, dejarlo al punto que nos gusta. ¿O qué mejor? Prepararle a nuestros seres queridos sus platillos favoritos. Puede sonar muy básico esto que les digo, pero es que no hay nada más mágico como crear desde cero y con amor, con nuestras manos en la cocina. Otro aspecto que nos encanta de este platillo es que es uno que te invita a la convivencia en familia, porque es más fácil llevarse todos los ingredientes a la mesa y entre todos cada quien se va preparando su propia tostada. Oye, que pásame el aguacatito, ¿no? Oigan, que ¿quién vio el mango? Y así, entre tostada y tostada, van saliendo anécdotas, historias, risas y recuerdos. Ahora me vas a acompañar a preparar algo que, si bien es un poco laborioso, es el platillo perfecto para reuniones grandes. Se trata de un sandwichón. Me he percatado que su popularidad depende de las regiones donde hayas vivido, pero esto en ciertas partes de México se daba como comida en las fiestas infantiles. Acá en el norte es muy conocido y mi esposo también lo conocía, siendo él del centro y posteriormente haber residido en el sureste del país. Pero sí he notado que no todas mis amistades lo conocen, así que quiero enseñarte el sandwichón si tú aún no lo conoces. Vas a sorprender a todos tus invitados en esa gran reunión que tienes próximamente. Yo me animé a prepararlo porque nos invitaron a una cabaña allá arriba en las montañas a festejar el cumpleaños de uno de nuestros amigos más cercanos. Habrá alberca, así que pensé que no hay mejor combinación que una tarde soleada, cansancio de la alberca y salir a comer un sandwichón. Es como cuando de niña salías de la alberca y le pedías a tu mamá un sándwich con Doritos, pero versión premium. Bueno, este es característico por llevar varios rellenos. Tú puedes elegir si le pones todos estos o menos, o incluso solo uno de ellos. Primero voy a preparar los rellenos. Muy bien, ahora esta lo vamos a licuar con un chorrito de
el vinagre que viene en la caja de los chiles, en la lata de los chiles. Un chorrito nada más por si se batalla mucho, y el resto como quiera lo voy a ir guardando para el betún, porque yo creo que voy a necesitar también para el betún. Rásquele, rásquele. Aquí le estoy yo rascando. Yo de verdad creo que soy experta en rascarle ahí. Para no desperdiciar nada, ¿eh? Yo siempre... Pero miren. Creo que hice muy buen trabajo en rascarle. Vean, qué rico. Ya nada más me falta terminar la preparación de los chiles tatemados o los pimientos tatemados. Terminamos eso, ensamblamos, refrigeramos y con lo que sigue. Vamos pues.
nota importante. Si vas a preparar esta receta en los días santos, por favor omitan esta pechuga de pavo que estoy poniéndole en la decoración. Me emocioné con la decoración puesto que era para nuestro amigo y olvidé completamente que la pechuguita no va con la cuaresma. Si ya te estabas preocupando por saber qué ibas a hacer con todas las orillas de pan que te quedaron, quédate conmigo aquí que la próxima semana te traigo una receta deliciosa con estas sobras. Tantas veces siempre me escuchaba cosas como fallecimiento de mi papá fue trágico, pero no sabía lo que Voy a preparar una cremita de calabaza para acompañar, pero antes de seguir con esto, dejaré marinando mi pescadito en tantito jugo de limón, sal y pimienta. Aunque esta vez traigo un pequeño giro, ya que en lugar de agregar pimienta normal, le agregaré pimienta naranja para darle un toque y sabor extra. Esta marca que ven en pantalla, llamada Badia, como me encanta. Tienen varios productos de los cuales soy muy fan y conforme se vayan presentando las oportunidades, se los iré mostrando. Recuerdo hace algunos años haber visto una campaña de alguna secretaría del gobierno simulando como si las verduras nos estuvieran hablando y eran verduritas un poco dañadas, feitas, que le decían al lector con una nota de tristeza: elígeme, yo también sigo en buen estado. Ay no, qué tristeza y ternura me dio esa campaña, que sí trato de no hacerle el feo a las verduritas que no se ven perfectas. Estas calabacitas, pues algo así. Las estaba inspeccionando porque no sabía si seguían buenas. Solamente una ya no estaba tan buena, pero el resto, aunque se veían por fuera muy dañadas o ya pasadas, seguían excelente. La crema tuvo su sabor normal de siempre, para nada amargo. Puedo decir con mucho orgullo que esa campaña que lanzó el gobierno hace unos años para evitar el desperdicio de frutas y verduras tuvo su efecto en al menos esta persona. Con salsa y también cremita que queda. Mira. Les quería compartir algo que me sucedió mientras yo preparaba esta receta. Alcancé a empanizar el primer filete, como lo verán por allá atrás en unos segundos más adelante, pero ¿qué creen? Que para el segundo filete ya no me alcanzaba. Y nosotros, bueno, pues aún no te ha tocado que te suba tantos videos del estilo, pero somos fanáticos de la comida oriental, que casi tengo mi pasillo de comida asiática en la alacena. Y pues que sacamos este panko para terminar el empanizado. Si bien sí logré empanizarlo, no te diré que fue fácil. Es diferente al empanizado normal que nosotros conocemos. Aunque se logró, para esta receta sí te recomiendo adherirte al pan molido que conocemos. Si te fijas, hasta el color tostado fue diferente entre uno y otro.
Probé ambos y no noté mayor diferencia en el sabor, así que, bueno, esa fue mi anécdota chistosa. Vamos a tostar unos piñones y sí es muy importante que sepas que necesitas estar muy al pendiente de ellos y moviéndolos constantemente, ya que sí se tuestan con algo de facilidad y no son tan baratos. Entonces, lo que menos quisiera es que te distraigas haciendo multitasking y se te quemen los piñones. Y bueno, aquí somos de la idea de trabajar más inteligente, no más duro, así que en el mismo sartén donde tostamos los piñones, vamos a poner a cocinar nuestros filetes de pescado. Así de esta manera cumplimos ambos propósitos y lavamos menos trastes. Pasados unos 15 a 20 minutos, nuestra quinoa ya está. Si te fijas, ya todo el agua se evaporó, así que vamos a apagar el fuego y dejarla reposar todavía tapada. Espero te hayan gustado mucho estas recetas de Cuaresma que te traje el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides seguir mi canal y darle like. Me gustaría saber cuál fue tu receta favorita. Déjamelo en los comentarios. Nos vemos pronto.